¿Sabías que cada oración que haces por tus hijos tiene el poder de impactar su vida de maneras que van más allá de lo que puedes ver? La Biblia nos asegura que nuestras oraciones son escuchadas y tienen un propósito eterno. En Lamentaciones 2:19 se nos exhorta: levántate, da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos hacia Él por la vida de tus pequeñitos. Esta invitación divina nos recuerda que interceder por nuestros hijos es más que un acto de amor, es un acto de fe que conecta el cielo con sus vidas. Hoy exploraremos el gran poder de orar por tus hijos y revelaremos 7 razones que te inspirarán a convertir la oración en tu mayor herramienta de protección y guía. ¿Estás listo para descubrir el impacto eterno de tus oraciones? La oración es uno de los actos más poderosos que un padre puede realizar por sus hijos. No es solo un hábito espiritual o una tradición religiosa. Es una conexión directa con el corazón de Dios, un clamor que atraviesa el cielo y pone a nuestros pequeños bajo la cobertura del Altísimo. Cuando oramos por nuestros hijos, algo extraordinario sucede. El amor infinito de Dios, combinado con su poder sin límites, se activa en sus vidas. ¿Te has detenido a pensar en cuántos peligros tus hijos han evitado gracias a tus oraciones? Tal vez nunca lo sabrás con exactitud, pero la Escritura nos da una promesa que nos llena de confianza. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmos 91:11. Este versículo no es solo poesía divina, es una declaración poderosa de lo que sucede cuando levantamos a nuestros hijos en oración. Cada vez que doblamos nuestras rodillas y elevamos nuestras peticiones al cielo, estamos participando en una obra sobrenatural. Estamos invitando a los ángeles de Dios a rodear a nuestros hijos, a protegerlos de peligros visibles e invisibles. ¿Cuántas veces no hemos sentido esa inquietud repentina en el corazón, ese impulso de orar por ellos sin saber exactamente por qué? Quizás en ese momento estaban enfrentando un peligro del cual ni siquiera eran conscientes. Dios, en su infinita sabiduría y cuidado, coloca en el corazón de los padres un instinto espiritual que nos llama a interceder por la protección de nuestros hijos. En la Biblia encontramos ejemplos claros de cómo la protección divina se activa a través de la oración. En el libro de Éxodo vemos cómo la intercesión de Moisés protegió al pueblo de Israel de la destrucción. Aunque no eran perfectos, Moisés oró fervientemente por ellos y Dios extendió su mano para protegerlos de sus enemigos. Este mismo principio se aplica a nuestros hijos. Aunque no podemos estar con ellos en todo momento, nuestras oraciones trascienden barreras físicas y los cubren donde quiera que estén. La oración es como una red invisible que los envuelve, protegiéndolos de las trampas del enemigo y de los peligros de este mundo. A menudo, como padres, nos preocupamos por tantas cosas. Nos preguntamos si estamos haciendo lo suficiente, si estamos tomando las decisiones correctas, si nuestros hijos estarán seguros en un mundo tan lleno de incertidumbre. Pero la oración nos recuerda que no estamos solos en esta tarea. Dios es nuestro aliado, nuestro refugio y nuestra fortaleza. En Salmos 121, 7, 8 se nos promete: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta promesa nos llena de paz, porque sabemos que no importa dónde estén nuestros hijos, Dios está cuidando de ellos. Piensa en la historia de Job. Aunque enfrentó grandes pruebas, la protección divina sobre su vida y la de su familia era evidente. Antes de que el enemigo pudiera tocar a Job, tuvo que reconocer que había un cerco de protección alrededor de él, su hogar y todo lo que poseía. Job 1:10 nos da una visión de este cerco espiritual. ¿No le has cercado tú a él y a su casa y a todo lo que tiene? Este cerco no era el resultado de casualidad, era el resultado de una vida entregada a Dios.
de una relación que se fortalecía a través de la comunión y la oración. Cuando oramos por nuestros hijos, también estamos levantando un cerco alrededor de ellos, uno que no puede ser atravesado sin el permiso de Dios. Sin embargo, debemos entender que la protección divina no siempre significa que nuestros hijos estarán libres de pruebas o dificultades. A veces, esas experiencias son necesarias para su crecimiento espiritual y personal. Pero incluso en medio de las tormentas, nuestras oraciones les brindan la fortaleza y la guía para superar cualquier adversidad. Cuando Pedro enfrentó una de sus pruebas más grandes, Jesús no le prometió que no fallaría, pero sí oró por él. En Lucas 22:32, Jesús le dijo: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Esta oración fue el ancla que sostuvo a Pedro, incluso cuando se tambaleó. Como padres también podemos orar para que la fe de nuestros hijos sea fortalecida, para que encuentren refugio en Dios cuando enfrenten desafíos. La oración no solo los protege físicamente, también protege su corazón, su mente y su espíritu. En un mundo donde las influencias negativas están por todas partes, nuestras oraciones pueden ser el escudo que los mantiene firmes en la verdad. En Efesios 6:16 se nos anima a tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Cada oración que hacemos por nuestros hijos es como levantar ese escudo, asegurándonos de que están rodeados por la gracia y el poder de Dios. ¿Alguna vez has sentido la paz que viene después de orar fervientemente por tus hijos? Es como si Dios tomara nuestras preocupaciones y nos dijera: confía en mí, yo los estoy cuidando. Esa es la belleza de la oración. No solo cambia las circunstancias, también cambia nuestro corazón. Nos ayuda a recordar que, aunque amamos profundamente a nuestros hijos, nadie los ama más que su Creador. Y si Dios los ama tanto, ¿cómo no iba a protegerlos con celo? La oración nos conecta con el poder sobrenatural de Dios, pero también nos conecta con su amor. Cuando oramos, no estamos pidiendo a un Dios distante que haga algo por nosotros. Estamos hablando con un Padre amoroso que ya está obrando en favor de nuestros hijos. En Isaías 41:10, Dios nos da una promesa que llena de confianza a cualquier padre. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no solo es para nosotros, sino también para nuestros hijos. Cada vez que oramos, estamos recordando esta verdad y declarando nuestra confianza en ella. La protección divina es un regalo que Dios nos da a través de la oración. No se trata de un ritual vacío ni de palabras repetidas mecánicamente. Es un acto de fe, una demostración de amor y una invitación a Dios para que intervenga en la vida de nuestros hijos. Así como un pastor cuida a sus ovejas, Dios cuida de nuestros hijos con un amor inquebrantable. Pero debemos hacer nuestra parte. Debemos clamar, interceder y confiar. Porque cuando lo hacemos, estamos asegurando que el Creador del universo está velando por ellos. ¿Hay algo más poderoso que saber que tus hijos están bajo el cuidado del Dios Todopoderoso? Este es el poder de la oración. No solo cambia las circunstancias, sino que transforma vidas. Así que hoy, mientras reflexionas sobre esta verdad, haz de la oración por tus hijos una prioridad. Recuerda que cada palabra que elevas al cielo tiene un impacto eterno, porque estás colocando sus vidas en las manos más seguras que existen, las manos de Dios. Uno de los mayores anhelos de todo padre es ver a sus hijos crecer como personas íntegras, con un carácter sólido y lleno de valores que reflejen lo mejor de ellos. Sin embargo, en un mundo tan caótico y lleno de distracciones, ¿cómo garantizar que el carácter de nuestros hijos esté alineado con los principios de Cristo? La respuesta está en la oración. Porque aunque podemos enseñar con palabras y modelar con nuestras acciones, solo Dios tiene el poder de transformar el corazón de un niño desde lo profundo. Cuando oramos por nuestros hijos, estamos sembrando en ellos algo más valioso que cualquier riqueza terrenal. Una base espiritual
que guiará sus decisiones y definirá quiénes son, incluso cuando nosotros no estemos a su lado. Proverbios 22:6 nos exhorta: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo no solo es una promesa, sino también una invitación a ser intencionales en cómo influimos en el carácter de nuestros hijos a través de la oración. Porque la oración no solo acompaña nuestros esfuerzos como padres, sino que los multiplica. A menudo pensamos que podemos moldear el carácter de nuestros hijos únicamente con disciplina o buenos consejos, pero el corazón humano es más complejo. Incluso en la infancia, las influencias externas y las luchas internas pueden desviar a un niño de los valores que se le enseñan. Sin embargo, cuando oramos, invitamos a Dios a trabajar en esos lugares a los que nosotros no podemos llegar. Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Conoce los temores, las dudas y las luchas que ellos enfrentan, y tiene el poder de intervenir en esos momentos, transformando sus corazones con su amor. La Biblia nos da ejemplos de cómo la oración de los padres puede tener un impacto duradero en la vida y carácter de sus hijos. Ana, la madre de Samuel, es uno de esos ejemplos. En 1 Samuel 1:27-28, Ana ora fervientemente por un hijo, y cuando Dios responde a su petición, ella no solo agradece a Dios, sino que dedica a Samuel al servicio del Señor. Samuel creció con un corazón sensible a la voz de Dios, y su vida marcó una diferencia eterna en la historia de Israel. ¿Qué habría sido de Samuel sin las oraciones de Ana? No solo fue una madre que enseñó valores, fue una madre que oró para que su hijo fuera moldeado por Dios mismo. En nuestro contexto actual, esto no es diferente. Nuestras oraciones pueden ayudar a nuestros hijos a enfrentar los desafíos de la vida con un carácter fortalecido por Cristo. En Gálatas 5:22-23, Pablo describe el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto es el reflejo de un carácter transformado por el Espíritu Santo, algo que ningún esfuerzo humano puede producir por sí solo. Pero nuestras oraciones pueden abrir el camino para que el Espíritu Santo obre en la vida de nuestros hijos, cultivando estas virtudes en ellos. Imagínate a un niño que enfrenta presión social para encajar, pero que gracias a las oraciones de sus padres tiene la fortaleza para mantenerse firme en sus valores. Piensa en una joven que, al enfrentarse a decisiones difíciles, elige el camino correcto porque ha sido cubierta por oraciones que piden sabiduría y discernimiento para ella. Estas son las batallas invisibles que se libran cada día en la vida de nuestros hijos, y nuestras oraciones son la herramienta más poderosa para asegurarnos de que no las enfrenten solos. También debemos considerar que la oración por el carácter de nuestros hijos no es algo que solo hacemos por ellos, sino con ellos. Enseñarles a orar por sí mismos, a buscar la guía de Dios en sus decisiones, es un regalo que les servirá toda la vida. En Filipenses 4:6 se nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando les mostramos cómo llevar sus preocupaciones y deseos a Dios, les estamos dando una herramienta para desarrollar un carácter que dependa de Él. No podemos ignorar el impacto de las influencias externas. Los amigos, los medios de comunicación e incluso el sistema educativo a menudo promueven valores que no están alineados con los principios de Cristo. Pero en lugar de preocuparnos o intentar controlar cada aspecto de sus vidas, podemos confiar en la oración. Porque aunque no podemos estar siempre con ellos, Dios sí lo está. En 2 Tesalonicenses 3:13 nos asegura: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esta promesa nos da la confianza de que, incluso en los momentos más difíciles, nuestras oraciones pueden guiar a nuestros hijos hacia el bien.
La formación del carácter no es un proceso inmediato. Requiere tiempo, paciencia y sobre todo, fe. A veces podemos sentir que nuestras oraciones no están haciendo una diferencia, especialmente cuando vemos a nuestros hijos cometer errores o desviarse del camino que deseamos para ellos. Pero Dios nos recuerda que su obra no siempre es visible de inmediato. En Eclesiastés 3:11 se nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto incluye la transformación del carácter de nuestros hijos. Aunque no veamos resultados inmediatos, nuestras oraciones están sembrando semillas que darán fruto a su debido tiempo. Además, debemos recordar que nuestras oraciones no solo moldean a nuestros hijos, sino también a nosotros como padres. Orar por ellos nos ayuda a desarrollar paciencia, comprensión y un amor incondicional que refleja el amor de Dios hacia nosotros. Nos recuerda que no somos los únicos responsables de su desarrollo y que Dios está profundamente interesado en su bienestar. Cuando oramos, estamos diciendo: Señor, confío en ti para hacer en mis hijos lo que yo no puedo hacer. A lo largo de la vida, nuestros hijos enfrentarán desafíos que pondrán a prueba su carácter. Habrá momentos en los que sus valores serán cuestionados, en los que se sentirán tentados a comprometer lo que saben que es correcto. Pero nuestras oraciones pueden ser ese recordatorio invisible de que hay un Dios que los ama y que tiene un propósito para ellos. En esos momentos, nuestras oraciones pueden ser la diferencia entre tomar una decisión que honra a Dios o ceder a las presiones del mundo. Finalmente, debemos recordar que el carácter de nuestros hijos no solo afecta sus propias vidas, sino también a quienes los rodean. Un hijo con un carácter moldeado por Cristo puede ser una luz en su comunidad, una influencia positiva en sus amigos y una fuente de esperanza para quienes lo conocen. Esto es lo que significa ser sal y luz en el mundo. Mateo 5, 13, 14. Cuando oramos por el carácter de nuestros hijos, estamos invirtiendo en algo mucho más grande que ellos mismos. Estamos contribuyendo al avance del reino de Dios. Así que hoy, si sientes la carga de formar a tus hijos en un mundo lleno de desafíos, recuerda que no estás solo. Dios está contigo y tus oraciones tienen un impacto eterno. Sigue orando, sigue confiando y deja que Dios haga su obra en la vida de tus hijos, porque al final, el carácter que se forma en ellos a través de tus oraciones no solo les beneficiará a ellos, sino que glorificará a Dios en todo lo que hagan. Cuando observas a tus hijos, te preguntas cuál será el propósito que Dios tiene para ellos, hacia dónde los llevará la vida y cómo encontrarán su camino en un mundo lleno de caminos equivocados. Estas preguntas son inevitables, porque cada padre desea lo mejor para sus hijos. Sin embargo, la respuesta no está en nuestras propias fuerzas ni en el control que podamos ejercer sobre ellos, sino en la oración. Cuando oramos por nuestros hijos, estamos entregándolos a las manos del único que conoce el propósito específico de sus vidas. Ese propósito que ha sido diseñado desde antes de que ellos nacieran. En Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo no es solo un consuelo, es una promesa que nos anima a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nuestros hijos. Orar por la dirección de la vida de nuestros hijos es mucho más que pedir que tomen buenas decisiones. Es un acto de fe que reconoce nuestra limitación como padres y la soberanía de Dios. A veces intentamos planificar cada detalle de su futuro, guiados por nuestras propias expectativas. Pero en el fondo sabemos que hay límites en lo que podemos hacer. Hay puertas que solo Dios puede abrir y caminos que solo Él puede mostrar. Cuando oramos por ellos, estamos declarando nuestra confianza en que Dios, quien los creó, también los guiará. Es como un pastor que cuida de sus ovejas, llevándolas por sendas seguras, incluso cuando esas sendas no son las que esperábamos.
La Biblia está llena de ejemplos de cómo la dirección divina cambia el curso de la vida de las personas. Pensemos en José, el hijo de Jacob, quien desde muy joven tuvo sueños que indicaban un propósito mayor en su vida. Sin embargo, su camino no fue fácil. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por aquellos a quienes ayudó. Pero incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba guiando cada paso de su vida hacia el propósito que tenía preparado para él. En Génesis 50:20, José reflexiona sobre su historia y dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Este relato nos recuerda que, aunque no siempre entendamos el camino que nuestros hijos están recorriendo, nuestras oraciones pueden sostenerlos mientras Dios los guía hacia su destino. Nuestras oraciones son esenciales porque nuestros hijos, al igual que nosotros, enfrentan decisiones que definirán el rumbo de sus vidas. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este es el tipo de dirección que queremos para nuestros hijos, una dirección que no depende de la sabiduría humana, sino de la guía de Dios. Pero para que ellos aprendan a confiar en Dios de esta manera, nosotros debemos ser los primeros en hacerlo. Al orar por ellos, no solo pedimos que Dios los dirija, sino que también les enseñamos con nuestro ejemplo lo que significa depender de Él. La oración no solo influye en la dirección de la vida de nuestros hijos, sino que también abre sus corazones para escuchar la voz de Dios. En 1 Samuel 3 vemos cómo el joven Samuel, criado en el templo, escucha la voz de Dios por primera vez. Al principio no reconoce que es Dios quien le está hablando, pero con la guía del sacerdote Elí aprende a responder: habla Jehová, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:10. Este relato nos enseña que nuestros hijos necesitan ser enseñados a discernir la voz de Dios, y nuestras oraciones pueden preparar sus corazones para esa experiencia. Cuando oramos por ellos, estamos pidiendo que Dios se revele en sus vidas de una manera personal, que Él sea quien los guíe en cada decisión. En un mundo lleno de distracciones y falsas promesas, es fácil que nuestros hijos pierdan de vista su propósito. Las presiones sociales, las expectativas de otros y las propias inseguridades pueden desviar su atención de lo que realmente importa. Pero nuestras oraciones pueden ser un ancla que los mantenga firmes en medio de la incertidumbre. En Isaías 30:21, Dios promete: tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Este es el tipo de guía divina que nuestras oraciones pueden activar en la vida de nuestros hijos, asegurando que, aun en medio de las distracciones, puedan escuchar la voz de Dios, llamándolos hacia su propósito. Es importante recordar que el propósito de Dios para nuestros hijos no siempre coincidirá con nuestras expectativas. Tal vez tengamos sueños específicos para ellos, metas que creemos que deberían alcanzar, pero al final sus vidas pertenecen a Dios. Nuestras oraciones deben reflejar este reconocimiento, pidiendo no solo que ellos sigan el camino correcto, sino también que tengamos la humildad de aceptar el plan de Dios, incluso cuando no lo entendamos completamente. En Romanos 8:28 se nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos da paz, porque sabemos que mientras nuestros hijos permanezcan en las manos de Dios, todo obrará para su bien. También debemos orar para que nuestros hijos encuentren gozo en el propósito que Dios tiene para ellos. Muchas veces las responsabilidades de la vida y las expectativas de los demás
pueden hacer que incluso las bendiciones parezcan una carga. Pero cuando entendemos que nuestro propósito viene de Dios, encontramos gozo en cada paso del camino. En Salmos 37:23 leemos: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Nuestras oraciones pueden ayudar a nuestros hijos a reconocer que cada paso que dan, cuando está alineado con el plan de Dios, es parte de un diseño divino, lleno de propósito y significado. El poder de la oración no solo impacta el presente de nuestros hijos, sino también su futuro. Al orar por la dirección de sus vidas, estamos asegurando que cada decisión que tomen esté alineada con la voluntad de Dios. Y aunque no podamos controlar todo lo que enfrentan, podemos confiar en que nuestras oraciones están creando un camino para que ellos caminen en la luz de Dios. Es como un sembrador que planta semillas en un terreno fértil. Tal vez no veamos el fruto de inmediato, pero podemos estar seguros de que en el tiempo de Dios, esas semillas darán fruto. Finalmente, orar por el propósito y dirección de nuestros hijos no es solo un acto de fe, sino también un acto de amor. Es decirles: confío en que Dios tiene un plan perfecto para ti y estoy dispuesto a entregarte a Él. Es reconocer que, aunque nuestros hijos son un regalo precioso, no nos pertenecen. Pertenecen a Dios, y Él, que los creó con un propósito específico, será fiel en guiarlos hacia el cumplimiento de ese propósito. Cuando oramos de esta manera, no solo bendecimos la vida de nuestros hijos, sino que también fortalecemos nuestra relación con Dios, confiando plenamente en su sabiduría y amor. Así que hoy, si sientes la carga de guiar a tus hijos en un mundo lleno de incertidumbre, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, y tus oraciones tienen el poder de abrir caminos que ellos nunca podrían recorrer por sí mismos. Sigue orando, sigue confiando y deja que Dios, el buen pastor, guíe a tus hijos hacia el propósito que Él ha preparado para ellos desde el principio de los tiempos. La vida está llena de decisiones y cada una de ellas representa una encrucijada. Para los hijos, estas encrucijadas son especialmente desafiantes porque se encuentran en un mundo lleno de influencias que constantemente buscan desviarlos del camino correcto. La cultura, las amistades, los mensajes en los medios y las propias inseguridades internas forman un conjunto de voces que intentan guiar sus pasos. Pero hay una voz que sobresale por encima de todas. Una voz que trae claridad, paz y dirección. La voz de Dios. Como padres, nuestro llamado no es proteger a nuestros hijos de cada tentación, sino orar para que ellos tengan la fortaleza necesaria para resistirlas. Porque aunque no podemos estar siempre presentes para evitar que tropiecen, nuestras oraciones tienen el poder de hacer que Dios intervenga y los sostenga en medio de las pruebas. En Juan 17:15, Jesús ora por sus discípulos diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Este clamor de Jesús revela una realidad que a menudo es difícil de aceptar. Nuestros hijos estarán expuestos a las tentaciones del mundo, pero no están solos. Jesús mismo intercede por ellos, y nuestras oraciones se unen a la suya para pedir esa protección divina que les permita mantenerse firmes en la fe. La tentación no es el problema. El problema es enfrentarla sin las herramientas espirituales necesarias. Pero cuando oramos, estamos colocando en sus manos el arma más poderosa, la fortaleza que viene de Dios. Pensemos en Daniel, un joven que enfrentó presiones y tentaciones significativas mientras vivía en una cultura completamente opuesta a su fe. Aunque fue llevado a Babilonia como cautivo, no permitió que su entorno dictara sus decisiones. En Daniel 1:8 leemos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿De dónde viene esta convicción, esta fortaleza para resistir? Es evidente que Daniel tenía una relación profunda con Dios, una relación cultivada en oración.
Más adelante, en Daniel 6, lo vemos orando 3 veces al día, incluso cuando hacerlo ponía en riesgo su vida. La oración no solo lo fortaleció, sino que también lo protegió, llevándolo a través de un desafío que parecía imposible de superar. Al igual que Daniel, nuestros hijos enfrentarán momentos en los que tendrán que decidir si se conforman al mundo o se mantienen fieles a los valores que les hemos enseñado. Estas decisiones no siempre serán fáciles, pero nuestras oraciones pueden marcar la diferencia. En Efesios 6:13 se nos insta a tomar toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Esta armadura incluye la fe, la justicia y sobre todo la oración. Cada vez que oramos por nuestros hijos, estamos ayudándolos a vestirse con esa armadura, preparándolos para enfrentar las batallas espirituales que inevitablemente encontrarán. No podemos ignorar que vivimos en un tiempo donde las tentaciones parecen más accesibles que nunca. La tecnología, aunque tiene muchos beneficios, también ha abierto puertas a influencias negativas que pueden capturar la atención y el corazón de nuestros hijos. Pero en lugar de vivir con temor, podemos responder con fe, porque aunque las tentaciones sean grandes, Dios es más grande. En 1 Corintios 10:13 se nos asegura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Nuestras oraciones pueden ayudarlos a encontrar esa salida, a ver más allá del atractivo momentáneo de la tentación y elegir lo que es bueno y correcto. Las tentaciones no siempre son obvias. A veces se presentan como algo pequeño e inofensivo, algo que parece no tener consecuencias inmediatas. Pero es en esos momentos aparentemente insignificantes donde nuestras oraciones son más necesarias. Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús entendió la lucha interna que todos enfrentamos y al enseñarnos a orar, nos dio la clave para superar esa lucha. Cuando oramos por nuestros hijos, estamos fortaleciendo su espíritu, dándoles el apoyo que necesitan para elegir lo correcto, incluso cuando sus propias fuerzas parecen fallar. Un ejemplo poderoso de cómo la oración puede transformar una vida es la historia de Agustín de Hipona, quien antes de convertirse en uno de los más grandes teólogos de la historia cristiana, llevó una vida marcada por la búsqueda de placeres y ambiciones mundanas. Fue la oración persistente de su madre, Mónica, lo que eventualmente lo llevó a encontrar su propósito en Dios. Mónica no podía obligar a su hijo a cambiar, pero podía interceder por él. Sus oraciones fueron el catalizador que abrió el camino para que Agustín escuchara la voz de Dios y se apartara de las tentaciones que lo habían atrapado. Hoy, nuestras oraciones pueden tener el mismo impacto en la vida de nuestros hijos. Tal vez no veamos los resultados de inmediato, pero eso no significa que nuestras oraciones no estén trabajando. En Isaías 55:11, Dios nos asegura: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cada palabra que elevamos al cielo, cada clamor por la fortaleza de nuestros hijos está siendo escuchado y tiene un propósito eterno. La fortaleza para resistir las tentaciones no es algo que podamos impartirles directamente, pero sí podemos orar para que Dios obre en sus corazones. Podemos pedir que el Espíritu Santo los guíe, que les dé discernimiento para reconocer lo que es bueno y lo que no lo es, y que los fortalezca para elegir el camino correcto. También podemos enseñarles a través de nuestro ejemplo cómo recurrir a Dios en oración cuando enfrenten desafíos. Porque al final del día, la verdadera fortaleza no proviene de nosotros, sino de nuestra dependencia de Dios. Cuando oramos por nuestros hijos, no solo estamos pidiendo que sean protegidos de las tentaciones, sino también que aprendan a enfrentarlas con fe y valentía.
Queremos que desarrollen una relación personal con Dios, una relación que les permita recurrir a Él en cualquier momento, sabiendo que Él siempre está presente para ayudarles. En Hebreos 4:16 se nos invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la confianza que queremos para nuestros hijos, una confianza que los sostendrá en cada etapa de su vida. Nuestras oraciones tienen el poder de cerrar puertas que el enemigo intenta abrir y de abrir puertas que conducen a la verdad y la vida. Son un acto de fe, un recordatorio de que, aunque el mundo esté lleno de tentaciones, Dios ha vencido al mundo. En Juan 16:33, Jesús nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es el mensaje que nuestras oraciones llevan a nuestros hijos, que no importa cuán grande sea la tentación, Dios es más grande y su amor y poder son suficientes para sostenerlos. Así que hoy, mientras piensas en las batallas que tus hijos enfrentan o enfrentarán, recuerda que tienes una herramienta poderosa en tus manos: la oración. Úsala con confianza, sabiendo que cada palabra que elevas está siendo escuchada por el Dios que los ama más de lo que puedes imaginar. Ora para que sean fuertes, para que sean valientes y para que en medio de las tentaciones encuentren siempre el camino que los lleva a la verdad. Porque cuando oras, no solo estás protegiendo a tus hijos del mal, estás fortaleciendo su espíritu para que puedan caminar con Dios, incluso en los momentos más oscuros. La vida está llena de desafíos y como padres, uno de nuestros mayores anhelos es proteger a nuestros hijos de todo dolor. Queremos construir un mundo en el que nunca enfrenten pruebas o sufrimientos, donde cada día sea fácil y sin conflictos. Pero la realidad nos recuerda que esto es imposible. Nuestros hijos, como nosotros, vivirán momentos de incertidumbre, enfrentarán pérdidas, decepciones y desafíos que pondrán a prueba su fortaleza emocional y espiritual. Sin embargo, hay algo que podemos hacer: orar para que en medio de esos momentos difíciles encuentren una paz que sobrepasa todo entendimiento, una confianza que no se basa en sus propias fuerzas, sino en la fidelidad de Dios. La Escritura nos da una promesa maravillosa en Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa es un recordatorio de que aunque no podemos evitar que nuestros hijos enfrenten tempestades, podemos orar para que sus corazones estén anclados en la paz de Dios, esa paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia constante del Señor. Pensemos en Jesús y sus discípulos en medio de la tormenta. Mientras las olas golpeaban la barca y el viento amenazaba con hundirla, los discípulos estaban llenos de temor. Pero Jesús dormía tranquilamente, mostrando una paz que los demás no podían entender. En Marcos 4:39, Jesús se levantó y calmó el viento y el mar diciendo: calla, enmudece. Este relato no solo nos enseña sobre el poder de Cristo sobre la naturaleza, sino también sobre la fuente de verdadera paz en medio de las tormentas de la vida. Cuando oramos por nuestros hijos, estamos pidiendo que esa misma paz que habitaba en Jesús habite en ellos. Que en medio de las tormentas encuentren descanso en la certeza de que Dios está con ellos. Nuestros hijos necesitan más que nuestras palabras de ánimo. Necesitan una conexión directa con el Príncipe de Paz. Y nuestras oraciones pueden abrir esa puerta. A través de la oración pedimos que Dios fortalezca su fe, que les recuerde su presencia constante y que les enseñe a confiar en Él, en lugar de depender de sus propias fuerzas. La paz que viene de Dios no es frágil ni momentánea. Es una paz que tiene raíces profundas, una paz que los sostendrá incluso en los momentos más oscuros.
A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas que en medio de la adversidad encontraron paz y confianza en Dios. Una de las historias más conmovedoras es la de Ana, la madre de Samuel. Ana enfrentó años de burla y dolor por su incapacidad de tener hijos, pero en lugar de rendirse al desánimo, derramó su corazón en oración ante Dios. En 1 Samuel 1:10 leemos que ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero después de esa oración, algo cambió. Aunque su situación no se resolvió de inmediato, Ana experimentó una paz que transformó su perspectiva. En 1 Samuel 1:18 dice: y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Este es el poder de la oración. No siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia el corazón y la perspectiva de quienes oran. Orar por nuestros hijos significa pedir que esa misma paz transforme sus corazones, que incluso cuando enfrenten momentos de dolor o incertidumbre, encuentren consuelo en la presencia de Dios. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestras oraciones pueden ayudar a nuestros hijos a mantener sus pensamientos en Dios, a confiar en Él incluso cuando el camino es incierto. Es importante recordar que los momentos difíciles no son necesariamente algo que debamos evitar. A veces son las pruebas las que forman el carácter y fortalecen la fe. En Romanos 5:3-4 Pablo nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Como padres, podemos sentir la tentación de querer eliminar cada obstáculo del camino de nuestros hijos, pero nuestras oraciones deben ir más allá de pedir comodidad. Debemos orar para que en medio de las pruebas nuestros hijos crezcan en paciencia, carácter y esperanza, para que aprendan a ver los desafíos como oportunidades para confiar más en Dios. Un relato que ilustra esta verdad es el de Pablo y Silas en prisión. Aunque estaban encadenados y en una situación aparentemente desesperada, oraron y cantaron himnos a Dios. En Hechos 16:25-26 vemos que su alabanza en medio de la adversidad no solo les trajo libertad, sino que también impactó a todos los que los rodeaban. Este es el tipo de confianza que queremos para nuestros hijos, una confianza que los lleve a adorar a Dios, incluso en los momentos más difíciles, sabiendo que Él está obrando en todo para su bien. Nuestras oraciones también son un recordatorio constante de que Dios está en control. En momentos en los que nuestros hijos puedan sentirse abrumados o inseguros, nuestras oraciones pueden ser ese ancla que los mantenga firmes. En Salmos 46:1 se nos asegura: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando oramos por nuestros hijos, estamos pidiendo que esta verdad se convierta en su realidad, que puedan experimentar a Dios como su refugio y fortaleza en todo momento. La paz y la confianza que pedimos en oración no solo impactan a nuestros hijos, sino también a quienes los rodean. Un hijo que enfrenta los desafíos con calma y fe es un testimonio vivo del poder de Dios. Sus amigos, maestros y compañeros de trabajo verán algo diferente en ellos, algo que no puede ser explicado por las circunstancias. Este es el tipo de testimonio que queremos que nuestros hijos lleven al mundo. Una paz que no depende de las condiciones externas, sino de su relación con Dios. Como padres también debemos recordar que nuestras oraciones no solo los afectan a ellos, también nos transforman a nosotros. Orar por la paz y la confianza de nuestros hijos nos ayuda a soltar nuestras propias preocupaciones, a confiar más en Dios y a experimentar su paz en nuestras vidas. En Mateo 11:28-30, Jesús nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Cuando llevamos nuestras cargas al Señor en oración, encontramos el descanso y la paz que solo Él puede ofrecer, y esa paz se refleja en la manera en que interactuamos con nuestros hijos. Al final, nuestras oraciones por la paz y confianza de nuestros hijos son un acto de amor y fe. Son una declaración de que creemos en el poder de Dios para sostenerlos, guiarlos y transformarlos. Aunque no podemos evitar que enfrenten desafíos, podemos confiar en que con Dios a su lado, ellos no solo superarán esos momentos, sino que también crecerán a través de ellos. Así que hoy, si estás preocupado por el futuro de tus hijos, si sientes el peso de sus luchas o temes por lo que puedan enfrentar, recuerda que tus oraciones tienen poder. Ora para que encuentren la paz de Dios en medio de la tormenta, para que confíen en su plan incluso cuando no lo entiendan, y para que su vida sea un reflejo de su fidelidad. Porque cuando oras, no solo estás entregando tus preocupaciones a Dios, estás colocando a tus hijos en las manos de quien los ama más de lo que tú jamás podrías imaginar. Si hay un deseo que debe arder en el corazón de cada padre, es que sus hijos lleguen a conocer a Dios de manera personal. Más allá de las lecciones, los valores y las experiencias que podemos brindarles, lo más importante es que ellos desarrollen una relación íntima con su Creador. No se trata solo de enseñarles quién es Dios, sino de orar para que lleguen a experimentarlo en su vida, a escuchar su voz, a sentir su amor y a caminar con Él cada día. Porque solo cuando un hijo conoce a Dios personalmente, puede encontrar el propósito y la plenitud para los que fue creado. En Juan 17:3 Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este versículo es una verdad que transforma vidas. Conocer a Dios no es un concepto teórico ni un simple acto religioso, es la esencia de la vida misma. Pero este conocimiento no ocurre automáticamente, es una relación que debe cultivarse, una búsqueda que requiere tiempo, intención y sobre todo oración. Cuando oramos por nuestros hijos, estamos pidiendo que Dios mismo se revele a ellos, que toque sus corazones de una manera que nadie más puede hacerlo. El encuentro personal con Dios es algo que cambia por completo la vida de una persona. Pensemos en Saulo de Tarso, quien pasó de ser un perseguidor de cristianos a convertirse en el apóstol Pablo después de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco. En Hechos 9:3-6 leemos cómo una luz del cielo lo envolvió y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese momento no solo transformó a Pablo, sino que también cambió el curso de la historia de la iglesia. ¿Qué hizo que este hombre dejara atrás su vida pasada y se convirtiera en uno de los mayores predicadores del Evangelio? Fue un encuentro directo con Dios, un encuentro que lo marcó para siempre. Esto es lo que queremos para nuestros hijos, que tengan su propio encuentro con Dios, uno que transforme sus vidas de manera irrevocable. Como padres es natural querer transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Queremos que sigan nuestros pasos, que adopten nuestras creencias, que asistan a la iglesia y que vivan según los principios de la Biblia. Pero una relación con Dios no se hereda. Debe ser personal. Podemos guiarlos, enseñarles y modelar la fe, pero solo Dios puede tocar sus corazones de una manera que ellos lo conozcan como algo más que el Dios de mis padres. En Job 42:5, Job expresa una revelación poderosa. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta es la transición que queremos para nuestros hijos, que pasen de escuchar sobre Dios a experimentar su presencia en sus propias vidas. La oración juega un papel crucial en este proceso. Cuando oramos, estamos invitando a Dios a obrar en sus corazones, a atraerlos hacia Él y a abrir sus ojos espirituales para que puedan ver su verdad. En Efesios 1:17-18, Pablo ora por los creyentes diciendo: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Este es el tipo de oración que podemos elevar por nuestros hijos, pidiendo que Dios les dé sabiduría espiritual y revele su amor de una manera que transforme sus vidas. El camino hacia una relación personal con Dios no siempre es fácil. Nuestros hijos enfrentarán dudas, preguntas y tal vez incluso temporadas de distanciamiento. Pero nuestras oraciones pueden ser el puente que los lleve de regreso a Él. Recordemos la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Aunque este hijo tomó decisiones equivocadas y se apartó de su padre, hubo un momento en el que volvió en sí y decidió regresar a casa. En el versículo 20 vemos la reacción del padre: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Esta historia no solo muestra el amor incondicional de Dios, sino también el poder de la oración intercesora de un padre. Nunca sabemos en qué momento nuestras oraciones serán la chispa que lleve a nuestros hijos a regresar al corazón del Padre. La relación personal con Dios también es un refugio en tiempos de dificultad. Cuando nuestros hijos enfrentan desafíos, no siempre podrán acudir a nosotros para obtener respuestas. Habrá momentos en los que solo Dios podrá consolarlos, guiarlos y darles la fortaleza que necesitan. En Salmos 46:1 se nos asegura: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este es el tipo de relación que queremos que nuestros hijos desarrollen. Una en la que sepan que pueden acudir a Dios en cualquier momento, con cualquier carga, y encontrar en Él todo lo que necesitan. Nuestros hijos también necesitan aprender a escuchar la voz de Dios. En un mundo lleno de ruido y distracciones, la capacidad de discernir su voz es más importante que nunca. Pensemos en el joven Samuel, quien escuchó la voz de Dios por primera vez mientras estaba acostado en el templo. Al principio no reconoció que era Dios quien le hablaba, pero con la ayuda de Elí aprendió a responder: habla Jehová, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:10. Este es el tipo de relación que queremos para nuestros hijos. Una relación en la que no solo hablen con Dios, sino que también escuchen su guía y dirección. La oración no solo les ayuda a desarrollar una relación con Dios, sino que también los protege de las influencias que intentan alejarlos de Él. En Juan 10, 27, 28, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta promesa nos llena de esperanza, porque sabemos que, mientras nuestros hijos estén en las manos de Dios, están seguros. Nuestras oraciones son una forma de declarar esta verdad sobre sus vidas, de pedir que Dios los mantenga cerca de su corazón y que los proteja de cualquier cosa que intente separarlos de su amor. Orar por la relación de nuestros hijos con Dios no solo impacta su presente, sino también su futuro. Una vez que conocen a Dios personalmente, esa relación se convierte en la base para cada aspecto de sus vidas. Les da dirección, propósito y una paz que no pueden encontrar en ningún otro lugar. En Salmos 37:4 se nos invita: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nuestros hijos aprenden a deleitarse en Dios, sus deseos comienzan a alinearse con su voluntad y sus vidas se convierten en un testimonio de su fidelidad. La relación personal con Dios también les da una identidad que no puede ser sacudida por las opiniones o expectativas del mundo. En 1 Pedro 2:9 se nos recuerda: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Este es el mensaje que queremos que nuestros hijos internalicen, que sepan quiénes son en Cristo y que vivan desde esa identidad. Nuestras oraciones pueden ayudarlos a comprender esta verdad y a caminar en ella con confianza. Así que hoy
mientras reflexionas sobre el papel que la oración puede jugar en la vida de tus hijos, hazlo con la certeza de que estás sembrando en ellos algo eterno. Ora para que conozcan a Dios de manera personal, para que su amor sea una realidad en sus vidas y para que nunca duden de su presencia. Porque cuando tus hijos tienen una relación con Dios, tienen todo lo que necesitan para enfrentar la vida con fe, esperanza y gozo. Y no hay mayor regalo que puedas darles que este. Orar por tus hijos no es solo un acto de amor, es una declaración de fe que impacta sus vidas en formas que muchas veces no podemos ver de inmediato. A lo largo de este recorrido hemos explorado las razones fundamentales por las cuales la oración es esencial para ellos. Porque trae protección divina, forma su carácter en los valores de Cristo, les da dirección y propósito, fortalece su espíritu para resistir las tentaciones, les llena de paz y confianza en los momentos difíciles, los guía a una relación personal con Dios y, finalmente, deja un legado eterno en sus vidas y en las generaciones futuras. Cada una de estas razones no es simplemente una idea abstracta, es una verdad respaldada por la palabra de Dios y evidenciada en las vidas de aquellos que han experimentado su poder transformador. La oración es una herramienta que nos conecta con el corazón del Padre, un recordatorio de que no estamos solos en la tarea de criar a nuestros hijos. Muchas veces, como padres, nos enfrentamos a sentimientos de impotencia. Queremos protegerlos, guiarlos y darles lo mejor, pero hay límites que no podemos cruzar. No podemos estar en cada momento de sus vidas, no podemos tomar decisiones por ellos y no podemos evitar que enfrenten el dolor o la incertidumbre, pero podemos orar y en la oración encontramos la certeza de que Dios, quien los ama más de lo que nosotros jamás podríamos, está siempre presente, obrando en cada detalle de sus vidas. Dios nos invita a entregar nuestras preocupaciones por nuestros hijos a Él. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta promesa no solo es para nosotros como padres, sino también para nuestros hijos. Cuando oramos, estamos depositando nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones en las manos de Dios, confiando en que Él tiene un plan perfecto para ellos. La oración nos libera de la carga de querer controlar cada aspecto de sus vidas y nos permite descansar en la soberanía de Dios. La protección divina es una de las primeras cosas que pedimos cuando oramos por nuestros hijos. Queremos que estén a salvo de peligros físicos, emocionales y espirituales. En Salmos 91:11 se nos asegura: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta promesa nos llena de paz, porque sabemos que Dios está cuidando de ellos, incluso cuando no podemos. Pero la protección divina no significa ausencia de desafíos. Significa que en medio de las pruebas, Dios está con ellos, guiándolos y sosteniéndolos. La oración no elimina las tormentas de la vida, pero asegura que nuestros hijos no las enfrentarán solos. La formación del carácter de nuestros hijos es otra área donde la oración juega un papel fundamental. Aunque como padres podemos enseñarles valores y modelar comportamientos, solo Dios puede transformar sus corazones desde adentro. En Proverbios 22:6 se nos da esta promesa: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nuestras oraciones son una extensión de esa instrucción, un clamor para que Dios moldee sus corazones y les dé un carácter que refleje los valores de Cristo. A medida que crecen, nuestros hijos enfrentan decisiones que definirán el rumbo de sus vidas. Orar por la dirección y propósito en sus vidas es esencial, porque no podemos trazar su camino por ellos. En Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa nos asegura que, aunque no siempre entendamos el plan de Dios,
Él tiene un propósito específico para cada uno de nuestros hijos. La oración nos permite confiar en ese propósito y pedir que ellos también lo vean y lo sigan. Pero en el camino hacia ese propósito, nuestros hijos se enfrentarán tentaciones que buscarán desviarlos. Vivimos en un mundo lleno de influencias que constantemente intentan alejarlos de la verdad de Dios. Orar para que tengan fortaleza para resistir estas tentaciones es una manera de asegurarnos de que estén equipados espiritualmente para enfrentar los desafíos. En Efesios 6:13 se nos exhorta: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Cada oración que hacemos por ellos es como ayudarles a vestirse con esa armadura, preparándolos para las batallas espirituales que inevitablemente enfrentarán. En los momentos difíciles, la paz y la confianza que vienen de Dios son un ancla para sus vidas. No podemos evitar que enfrenten pruebas, pero podemos orar para que, en medio de ellas, encuentren la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:6-7 se nos invita a llevar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y se nos promete que su paz guardará nuestros corazones. Esa paz no solo transforma a nuestros hijos, también transforma a nosotros como padres, recordándonos que Dios está en control. El mayor regalo que podemos pedir para nuestros hijos es que desarrollen una relación personal con Dios. Más allá de todo lo que podamos enseñarles, más allá de los valores y principios que intentemos inculcarles, lo que realmente cambiará sus vidas es conocer a Dios de manera personal. En Juan 17:3 Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Orar para que nuestros hijos experimenten a Dios de esta manera es un acto de fe y amor que tiene un impacto eterno. Finalmente, nuestras oraciones no solo afectan a nuestros hijos, sino también a las generaciones futuras. En Éxodo 20:6, Dios promete su misericordia hasta 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cada vez que oramos, estamos sembrando en el futuro, dejando un legado espiritual que trasciende el tiempo. Nuestras oraciones pueden ser el catalizador de una herencia de fe que impactará no solo a nuestros hijos, sino también a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Al concluir este viaje de reflexión, recuerda que orar por tus hijos no es algo que haces solo cuando hay problemas. Es un acto continuo, un hábito que cultivas, una conversación diaria con Dios sobre las vidas que Él te ha confiado. La oración no solo transforma a tus hijos, también te transforma a ti, recordándote que Dios está contigo en cada paso del camino. Así que hoy, mientras reflexionas sobre el impacto que la oración puede tener en la vida de tus hijos, toma un momento para agradecer a Dios por el privilegio de orar por ellos. Reconoce que, aunque hay muchas cosas que están fuera de tu control, tus oraciones están creando un impacto eterno. Ora con fe, ora con amor y confía en que Dios, quien comenzó la buena obra en ellos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque cuando oramos, no solo estamos entregando a nuestros hijos a Dios, estamos colocando sus vidas en las manos más seguras y amorosas que existen.